¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia. Bueno, queríamos saber un poco cuál es ese contexto. Entendemos que se determinó, se conformó una mesa de acción política que, bueno, va a estar estudiando, evaluando en algún punto el sistema de alianzas, por decirlo así, o de vinculaciones políticas con extrapartidarios. ¿Es uno de los temas que van a estar abordando, Marcelo? Sí, es uno de los temas, pero yo diría que, si me permitís, lo más importante, lo más sustancioso, tiene que ver con estrechar lazos, abrir los brazos a la búsqueda y encuentro de todos aquellos neuquinos y neuquinas que, en principio, compartamos una mirada de la situación actual, ¿no? Y que Ujú. básicamente, a nuestro entender, tiene que ver con que estamos viviendo en una provincia con una dinámica económica muy importante, eh, por el comercio, por el turismo y centralmente por lo que es la actualidad y la perspectiva de desarrollo en relación al gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta para nuestra Argentina y para el mundo, bien lo planteaba el presidente en el día de ayer, pero que eso contrasta con la realidad que tenemos, ¿no? Una provincia rica, para sintetizar, pero con muchísimas desigualdades. Si no, ¿cómo es posible explicar que con tantos recursos y tanta riqueza tengamos el 40% de familias neuquinas en la pobreza, con un Producto Bruto Interno de $30.000 por cabeza? Es el segundo más importante después de la Ciudad de Buenos Aires en el país. Con lo cual hay mucho por hacer y esa es una tarea y una responsabilidad de la política y también de la necesidad de construir una comunidad organizada, ¿no? Que exprese los anhelos, las necesidades y los sueños de las familias neuquinas, pero con la necesidad de que se exprese electoralmente. Ujú. Que recién hablábamos también en la entrevista anterior que manteníamos con Sebastián Íbalos del ISEPSI, nos hablaba de, bueno, de este indicador que estuvieron dando a conocer respecto a eso que vos mencionabas en algún punto también. Nosotros le hacíamos alguna pregunta, consulta respecto de lo que estaban viendo en los barrios donde ellos hacen, donde el ISEPSI hace los relevamientos de los almacenes, de los negocios de proximidad. Bueno, el impacto de la pobreza inflacionario. Y la consulta de rigor, digamos, en ese sentido, al menos para nosotros, también tenía que ver con esto de, bueno, ¿qué tanto es foto de coyuntura local o de situación local? ¿Qué tanto es Neuquén importando, por decirlo así, las cuestiones macroeconómicas que no pudieron resolver ni el gobierno anterior ni la actual gestión de Alberto Fernández? Bueno, la desmesura de la deuda que tiene sobre sus espaldas el país por las próximas generaciones. ¿Qué tanto es esa foto ultra compleja de solucionar como ves vos y qué tanto es responsabilidad de las autoridades de la provincia de Neuquén, del gobierno de Gutiérrez, del MPN? ¿Cómo ven ese mix? Digo, ¿se explica solo por la cuestión autóctona, digamos? ¿O hay algún tipo de cuestión también estructural que está tallando en esos indicadores? No, tiene que ver con el sistema económico y el modelo, pero fundamentalmente con decisiones políticas. Hay algunas cuestiones que necesariamente son de resortes de la economía nacional, sobre todo el tema vinculado a la inflación, y otro tema muy sensible a nosotros, los patagónicos y los neuquinos y neuquinas, que tiene que ver con la matriz injusta, en muchos casos, de distribución de los subsidios nacionales. Neuquén, nuestra provincia, ha sido beneficiada entre este año y lo que está proyectado para el año entrante con 80.000 millones de pesos de inversión en obras públicas, Ujú. en rutas, caminos, a través del programa Argentina Hace, construcción de polideportivos, redes cloacales, etcétera, etcétera, lo que es muy importante. Pero a su vez, en materia de transporte, por ejemplo, nuestra provincia tiene uno de los boletos más caros, empezando por Neuquén Capital, boleto colectivo, yendo a San Martín y Villa Langostura cada vez se encarece más, mientras más al interior se va. Y eso también tiene que ver con que hay en el país, en el caso del transporte, un 83-84% de subsidios nacionales que se distribuyen centralmente en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y hace que los que viven allí puedan pagar un boleto para movilizarse a trabajar y a estudiar a 25 pesos, pero acá a 81,70, 120 si vas a San Martín o Bariloche o Villa Langostura, en el caso de
las ciudades de la cordillera. Ujú, ¿Por qué? Porque hay un 15% de ese subsidio nacional que se distribuye en el resto del interior, totalmente injusto. Y ujú, puertas adentro, en nuestra provincia, creemos que tiene que ver, consideramos centralmente con decisiones políticas. Recursos hay, riqueza, cuando se saca ese recurso a la superficie hay y de sobra y se va a ir incrementando. Recordemos hoy Neuquén produce el 63% del gas que se consume en nuestro país y está proyectado obras e inversiones para poder exportar aún más. El 25% del petróleo y también de la energía hidroeléctrica, pero sin embargo, puertas adentro hay solo en las ciudades grandes 100 barrios que no tienen redes de gas, por ejemplo. Y eso es una realidad, te diría, de los últimos 60 años, no ujú. de los últimos años. Y eso ocurre no porque no haya gas, sino porque no hay decisión política para hacer las obras y que las familias neuquinas vivan bien, que creo que es el anhelo y el sueño de todos, ¿no? Acceder a la vivienda es un problema muy básico y central, extendidísimo, tanto para quienes alquilan como para quienes van movidos por la necesidad y la extrema pobreza a ocupar un terreno de forma ilegal y vivir sin agua potable, sin redes cloacales, sin gas, sin luz eléctrica, ¿no? Ujú. Acceder al trabajo es el segundo punto. Entendemos el segundo problema a resolver, el trabajo con dignidad y con derechos, abrir otra etapa que supere esa extorsión permanente a miles y miles de neuquinos. Son alrededor de 50.000 neuquinos y neuquinas que viven de un programa social, digamos, ni siquiera alcanzando los niveles de un salario básico universal. Y lo otro tiene que ver con el acceso a la educación. Necesitamos reforzar y fortalecer que cada pibe y cada piba que nace en esta provincia y aquellos que con sus familias optan vivir en esta provincia tengan como meta ingresar, estudiar y recibirse en la universidad, en este caso en la Universidad Nacional del Comahue o en la Universidad Tecnológica Nacional, que son dos Ujú, universidades públicas que ujú. están que tienen que ver con el nacimiento de nuestra provincia, ¿no? Una de las grandes decisiones que tomó Felipe Zapac en su momento. Y creemos que eso tiene que revertirse. Es posible vivir bien en una provincia tan rica y tan linda como Neuquén, pero para eso hay que tomar decisiones políticas que quienes gobiernan no están en condiciones de hacer, no saben, no pueden o no quieren. Y Marcelo, queda clarísimo ese panorama que estás describiendo. Y es un tema también que se está hablando en buena parte del arco político, sobre todo en la interna del MPN. Te pregunto más puntualmente por eso, porque bueno, se viene hablando más bien por lo bajo y algunas expresiones también públicas de referentes del PJ acerca de sumar o respaldar algún extrapartidario en las elecciones provinciales. Hemos estado viendo ese pronunciamiento de la semana pasada de uno de los referentes del MPN, que es Rolando Figueroa, el diputado nacional que, bueno, decidió dar esa pelea por la gobernación por fuera. Se habla de un conglomerado de partidos que, a uno y otro lado de la grieta, que van a estar jugando en esa interna, no solo en el respaldo eventual a Figueroa, sino también posicionándose, como suele ocurrir, por otra parte, eventualmente en el partido provincial, con expresiones por fuera que también son parte de esa vida interna. Y este encuentro que tuvieron ustedes en estas últimas horas, ¿cómo evalúan esa posibilidad de, bueno, eventualmente inclinar su respaldo o sumar a alguien extrapartidario a esa estructura? ¿Cómo va a jugar el PJ en esa situación del mapa político? El candidato propio, por otra parte, ¿quién sería? Digamos, ya está definido, no lo hemos escuchado. ¿Cómo está dando ese debate y qué opinás respecto de esto, ¿no? De lo que hizo Figueroa y si eventualmente puede ser alguien potable como para darle el respaldo del PJ? Mira, en principio hay un sentir generalizado, te diría mayoritario en el peronismo, en la militancia, no necesariamente en la dirigencia, pero sí en la militancia de dejar de perder tiempo, de habilitar espacios de debate y reflexión política que permitan trabajar firmemente para construir políticas públicas, para transformar las realidades del Estado.
es algo que el peronismo no ha hecho nunca en esta provincia. Y reitero, ya sea porque no se haya sabido hacer, no se haya podido o no se haya querido, ¿no? Más allá de cualquiera sea la explicación o el ángulo de análisis, hay un clamor desde abajo por hacer las cosas de otra forma, y sobre todo en función de, reitero, mejorar la vida de nuestra comunidad, vivir bien en esta provincia tan hermosa y tan rica. Y para eso necesariamente hay que construir mucha fuerza, cambiar relaciones de poder. Hoy hay un status quo que básicamente se articula entre quienes gestionan el Estado desde el gobierno, el sistema judicial, que prácticamente es una herramienta en cabeza de la Fiscalía y los jueces para legitimar las desigualdades que te mencionaba recién, y no impartir justicia, con lo cual es un modelo agotado, y nosotros creemos que es necesario, reitero, construir esa unidad tan necesaria y difícil que es construir con las familias neuquinas, para construir esa fuerza enorme que nos permita abrir una nueva etapa. Y en ese marco y en ese camino coincidimos lógicamente con este diagnóstico de que Neuquén es una provincia rica pero muy desigual, y que es necesario cambiarla, necesario transformarla de raíz. Y nosotros creemos que estamos para enfrentar lo que haya que enfrentar, en función de defender Neuquén. Y defender Neuquén no es defender los intereses de una élite política y empresaria y judicial que nos gobierna, sino defender los intereses de las familias neuquinas, del conjunto, de los que nacen y se crían en esta provincia, y de todas las familias que llegan a vivir con el sueño que se alimenta desde esta gran provincia que es Neuquén. Por lo tanto, es posible, es necesario buscar las coincidencias para la acción y la unidad en base a la lucha por defender Neuquén. Creemos que es el eje central, defender a las familias neuquinas, construir otra provincia y que nuestro pueblo sea feliz. Entiendo entonces que Rolando, sí. Lo conozco personalmente desde hace tiempo, que desde sus distintas funciones y distintos lugares conversamos, dialogamos, merece nuestro respeto, y lógicamente es una decisión muy firme la que ha tomado, y entendemos que de alguna manera redefine o reconfigura el escenario político en nuestra provincia, y es un tema central que entiendo nuevamente es una decisión importante la que ha tomado, y mucho más en la medida que esa decisión se ponga al servicio, reitero, de revertir este esquema actual y este estado de cosas, ¿no? Hago mi interpretación respecto a tu explicación y el posicionamiento que explicás, que no le cierran la puerta a nada, básicamente en el marco de un proyecto en común, digamos, a nivel provincial. No, pero además, yo no sé si es el término, si me disculpas, no abrir o cerrar la puerta. La verdad no habla por la boca de ningún dirigente político ni de ninguna fuerza política. Creo que necesariamente hay que construir un espacio provincial que tenga como premisa central construir una provincia diferente, una provincia donde la totalidad de los neuquinos y neuquinas vivamos bien, con acceso a la vivienda, con acceso al trabajo y con acceso a la educación, con el cuidado de nuestro ambiente en esta proyección que tiene Vaca Muerta, con un cuidado... Me queda, Marcelo, absolutamente claro, digamos, que el proyecto que ustedes buscan consensuar, o cuál sería el vínculo entre expresiones políticas, sería con ese horizonte, digo, la expresión no le cierran la puerta a nada, es decir, bueno, construir, bueno, mi interpretación es que quizás podrían eventualmente coincidir en una mirada en conjunto. Digo, vos decís, sí, es posible, pero te diría, es mucho más necesario que posible. Nuestra provincia lo necesita, y en función de ello debemos producir todas las reflexiones, articulaciones, reflexiones y prioridades para los tiempos que vienen, y abrir una nueva etapa. Hay que tener coraje, y reitero, nosotros estamos para enfrentar lo que haya que enfrentar en función de defender Neuquén.
Queda absolutamente claro. Marcelo, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Seguramente, bueno, vamos a encontrar motivos para seguir hablando de estos temas. Se vienen meses largos, pero rápidos, ¿no? Como son los que imponen los tiempos de la política, así que nos va a interesar seguir, bueno, conociendo tu mirada y del PJ en la ciudad de Neuquén y en la provincia. Muchas gracias, ¿eh? Cómo no, Fernando, un abrazo grande para vos, para el equipo de trabajo, para la radio y para toda la audiencia. Abrazo grande para vos también.